Buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy acerca del análisis del entorno. Es importante entender que alrededor de la empresa hay un entorno, hay unas fuerzas que nos rodean, que podemos clasificarlas o entenderlas como el microentorno, formado por lo que es consumidores, competidores, el mercado, los proveedores, y un macroentorno donde se analizan factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos, ecológicos, incluso geográficos. Es así como se vería el entorno en la organización. Dentro de ese análisis del entorno, recalco, repito, tenemos el análisis del entorno externo, donde va a estar el microentorno y el macroentorno, que para finales del curso de marketing es lo que nos interesa. Hay también un análisis del entorno interno, que va por un tema organizacional, que no necesariamente lo vamos a profundizar en este curso, pero que también se puede ver en el tema de marketing. Sin embargo, en esta sesión lo que vamos a analizar es el microentorno y el macroentorno. Repito, microentorno, formado por la competencia, el mercado, el público, los distribuidores, los proveedores, y el macroentorno formado por factores como la tecnología, culturales, demografía, factores económicos, políticos, de tipo legal. En este microentorno vemos que hay preguntas que saltan a la vista, ¿no? Para ver quién está en el mercado, quién compra en el mercado, cuándo se compra en el mercado, quién está involucrado en la compra dentro de la organización, por qué compra en el mercado, qué objetivos tiene y cómo compra en el mercado, cuáles son sus operaciones. Para este análisis del microentorno hay que entenderlo, ¿no? El microentorno, nuevamente, consiste en los participantes cercanos a la compañía que afectan su capacidad para servir a los clientes. En este microentorno están los proveedores, intermediarios, mercado de clientes, los competidores y los públicos, ¿sí? Y para analizar este microentorno, nos vamos a basar en un modelo creado por el señor Michael Porter. Michael Porter, valga la redundancia, es un gurú de la administración que probablemente lo hayan visto también en otros cursos. Michael Porter es mundialmente reconocido en el ámbito empresarial, en el ámbito de la estrategia empresarial. Michael Porter ha desarrollado conceptos y modelos fundamentales ligados a estrategia competitiva, competitividad, innovación, el modelo de las cinco fuerzas, que es el que vamos a ver en esta sesión, la responsabilidad social corporativa, valor compartido. Tiene unas frases muy importantes que son importantes mencionarlas también ahora. La esencia de la estrategia es la elección de qué no hacer. Miren, ¿ah? La estrategia consiste en tomar decisiones, ventajas y desventajas. Se trata de elegir deliberadamente ser diferente. Entonces, estamos hablando de que el señor Michael Porter es una persona autorizada, una voz mundialmente reconocida y aquel que hizo este modelo de las cinco fuerzas de Porter. ¿Qué nos dice este modelo de las cinco fuerzas de Porter? ¿Qué nos dice y para qué nos sirve? Este modelo de las cinco fuerzas de Porter nos va a permitir hacer un análisis competitivo, nos va a permitir determinar la estructura y la atractividad de la industria donde nuestra empresa, organización compite y que desarrollemos estrategias. De esa manera vamos a lograr un mejor análisis del entorno, vamos a poder diseñar estrategias y vamos a hacer frente a las amenazas que se presenten alrededor. Qué interesante, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que tener claro, este modelo, las cinco fuerzas de Porter, nos va a permitir identificar los aspectos o elementos clave de cada fuerza competitiva y repercute en la empresa. Este modelo de las cinco fuerzas evalúa la fuerza e importancia de cada elemento para la empresa y decide si la fuerza conjunta de los elementos justifica que la empresa entre o permanezca en la industria. Entonces, nos permite ver si
vale la pena permanecer en la industria. También nos va a permitir determinar la rentabilidad del sector, de un sector, con el fin de evaluar su valor, ya sea a mediano o largo plazo. Esas son ¿para qué sirven las fuerzas de deporte? Y ahora, ¿cómo se identifican? ¿Cómo se grafican? Bueno, en algunos autores, en algunos académicos van a encontrar distinto nombre, pero finalmente tienen la misma significancia. Por ejemplo, en este modelo que les pongo, en este dibujo, dice barreras de entrada, competidores actuales, fuerza de los distribuidores, productos sustitutivos, fuerza de los proveedores. ¿Correcto? Y en este de acá dice rivalidad entre empresas competidoras, desarrollo potencial de nuevos productos, capacidad de negociación de los consumidores, capacidad de negociación de los proveedores, ingreso potencial de nuevos competidores. Si se dan cuenta, es lo mismo, pero dicho de otra manera. Finalmente, en la traducción del modelo de Michael Porter, bueno, se entiende lo mismo, ¿no? Pero vamos a usar vamos a entender para poder explicar cada uno de las partes de este modelo. Empezamos con la rivalidad entre las empresas competidoras. La rivalidad entre las empresas competidoras termina siendo la más poderosa de estas cinco fuerzas. ¿Por qué? Hay que analizar los cambios que se puede dar en esta estrategia. En esta rivalidad, tan fuerte es la competencia que puede haber que se llega a represalias. Incluso esta rivalidad se acentúa cuando el consumidor puede cambiar de marca con facilidad. Esta rivalidad entre empresas va a aumentar conforme se incrementan los competidores, obviamente, ¿no? Y ahí ya vienen estrategias cuando los competidores, pues hay competidores más grandes, que incluso en la práctica llega a haber absorciones de empresas grandes, empresas chicas, o que una empresa grande pueda bajar bastante los precios como para poder afectar a la otra empresa. Entonces se da muy fuerte este análisis que hay que tenerlo presente. Esta rivalidad entre empresas competidoras nos permite analizar el número y tamaño de los competidores que hay, el bajo crecimiento de la industria que se tiene, los switching costs y los grandes aumentos de la capacidad que se tiene. Como otro tema a analizar dentro de las cinco fuerzas de Porter está el ingreso potencial de nuevos competidores. ¿Qué nos dice este ingreso potencial de nuevos competidores? Bueno, lo primero que hay que tener presente es que resulta difícil realmente entrar a un sector que ya está consolidado. Sin embargo, se puede dar. Cuando nuevas empresas pueden entrar fácilmente en la industria, la intensidad de la competencia va a aumentar. Y cuando la amenaza de que nuevas empresas ingresen es fuerte, ¿qué va a pasar con las empresas que ya están establecidas? Van a fortalecer sus posiciones. Entonces, vemos esta tendencia, ¿no? Cómo se da el análisis cuando va a haber nuevos competidores. Este ingreso potencial de nuevos competidores se ve o se manifiesta por barreras a la entrada. Normalmente estas barreras a la entrada se da por las economías de escala, que son muy importantes y pueden detener la entrada de nuevos competidores, ¿cierto? O sea, los nuevos competidores van a analizar, van a ver estas barreras de entrada. Que esto está alimentado por la política gubernamental que se pueda tener en el país. Y hay obviamente una respuesta esperada de los competidores establecidos. ¿Qué hacer en este caso? Cuando se ve, o qué estrategia tomar cuando hay nuevos competidores por ingresar. Bueno, probablemente tengas que analizar más canales de ventas, entre otras estrategias, ¿no? Como tercera fuerza a analizar está el desarrollo potencial de productos sustitutos. ¿Qué nos quiere decir esta estrategia, esta fuerza de desarrollo potencial de productos sustitutos? Pues analizar la disponibilidad de sustitutos que se tenga en el sector, que se tenga alrededor, ver el precio relativo entre el producto sustituto y el que ofreces, nivel percibido de diferenciación de producto.
otra cosa que se analiza, incluso el costo de cambio para el cliente. ¿Y cuál debe ser la estrategia a tomar en esta fuerza? Bueno, incluso una estrategia sencilla, más allá eh, mejorar la calidad del producto, puede ser la inversión de marketing, ¿no? Para justamente evitar este desarrollo potencial de los productos sustitutos. Cuarta fuerza a analizar es la capacidad de negociación de los proveedores. ¿Qué sucede acá? Tú tienes una concentración de proveedores, ¿correcto? Entonces, hay una importancia de volumen para los proveedores. Hay una diferenciación de insumos, un costo de cambio, una disponibilidad de insumos sustitutos, un impacto de los insumos. ¿Sí? Pero ¿cuál deben ser las estrategias cuando tú como empresa ves que los proveedores tienen el poder de negociación, capacidad de negociación o el poder de negociación? Bueno, lo primero como empresa es entender que no te hace bien tener solo un proveedor. Tienes que aumentar una cartera de proveedores, ¿correcto? Después tienes que buscar con estos proveedores una alianza a largo plazo, porque obviamente si el proveedor corta relaciones al corto plazo, eso es contraproducente para ti como empresa. Entre estrategias más que pueden haber en el camino. Y como última fuerza de Porter a analizar, tenemos la capacidad de negociación del consumidor, de los consumidores. Acá vemos que hay una concentración de clientes, volumen de compras, que hay diferenciación, una información acerca del proveedor, identificación de la marca y productos sustitutos. Entonces, todo esto analiza la capacidad de negociación del consumidor o como se le conoce también como el poder del cliente. Cuando hay mayores productos sustitutos, el cliente va a tener un mayor poder de negociación. La empresa va a tener en todo caso como estrategia que establecer de pronto nuevos precios o buscar más promociones para poder contrarrestar este poder del cliente, ¿no? Que podría finalmente dejarte de lado y tomar la decisión de ir a otra empresa, ¿correcto? Esas son las 5 fuerzas de Porter. Vamos a analizar ahora con un ejemplo, por ejemplo, con los productores de melón. ¿Qué hacen los productores de melón? Bueno, si analizamos en el tema de los compradores, a nivel nacional, las cadenas de tiendas exigen un producto de mejor calidad. A nivel internacional, el mercado exige una certificación. El poder del mercado por parte de los bodegueros de las centrales de abastos, ¿correcto? Vemos que en lo que son los productos sustitutos, el sustituto más cercano en la temporada de cosecha viene a ser la sandía, pero obviamente el consumidor tiene disponibles otras alternativas, la papaya, la piña, la manzana. Entonces, estamos analizando las 5 fuerzas de Porter para los productores de melón. ¿Qué nos dice de los proveedores? Los proveedores de agroquímicos, en su afán de vender, recomiendan aplicaciones innecesarias, incrementando costos de producción que no les termina conveniendo. Pero esta dependencia tecnológica hace que los productores dependan de semillas híbridas importadas. Y tenemos en la otra fuerza lo que es la barrera de entrada. Vemos altos costos de producción por hectárea, alto costo en la renta de la tierra, que hay escasez de agua, conocimiento de mercado y tecnologías, escasez de financiamiento. Y como barrera de salida, alta inversión en sistemas de riego. Y en lo que es la rivalidad, se ve que la competencia entre el Estado y los municipios que cosechan en la misma época se da, ¿no? Es dura, es alta, como se puede decir. Entonces, ese es el análisis de las 5 fuerzas para lo que es los productores de melón. Este análisis se puede hacer para cualquier empresa que esté por entrar o que ya esté en el mercado. Es muy importante entender que cada empresa, cada mercado es diferente y no es adecuado que se generalicen estrategias, ¿sí? Eso es que tenerlo muy, muy presente. Entonces, para concluir esta sesión, es importante que ustedes con su empresa, primero, analicen la fuerza
que tienen los clientes sobre tu empresa. Lo segundo, tienen que averiguar el poder de los proveedores sobre tu empresa. Por ejemplo, si yo tengo una cafetería, tengo que ver cuál es el poder que tiene el proveedor sobre mí. Probablemente no sea muy alto porque en lo que es el rubro de las cafeterías, la cantidad de proveedores es fuerte, ¿no? Es alta. Entonces, no sería muy complicado. Después tienes que averiguar cuáles serían tus posibles nuevos competidores. En el caso de una cafetería, vemos que es un negocio que sí, pues, o sea, hay algunos que pueden estar posicionados. Sin embargo, es un negocio que es probable que sí se expanda, que sí hayan ingreso a nuevos competidores. Después de esto, pensar qué productos pueden sustituir a los tuyos. ¿Eh? Y por último, calcular tu rivalidad competitiva que tengas. Entonces, tienes que seguir todos estos pasos y analizar tu microentorno a través de las fuerzas de Porter. Eso sería todo.